Buenos días, compañeros, compañeras legisladores. Esta mañana vengo a presentar una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El día de ayer se llevó a cabo en las instalaciones de este recinto el primer encuentro con legisladores y legisladoras de las comisiones de asuntos indígenas de los congresos locales de todo el país, reuniendo a decenas de parlamentarios de diferentes estados, lo cual, entre otras cosas, nos sirvió para volver a hacer patente un hecho que a estas alturas, a pesar de la obsesión con la superioridad cultural que de pronto escuchar enarbolar a más de un diputado, debería ser obvio para todos y para todas los legisladores que México es un país inmensamente plural, una nación genuinamente multicultural. La iniciativa que vengo a presentarles tiene que ver justo con ello, especialmente con la rica diversidad lingüística que tiene nuestro país. Sin embargo, lo atroz es que por siglos esta variedad de idiomas fue tratada por los gobiernos y poderes en turno como un problema que necesitaba de una solución. Desde esta postura se llevaron a cabo acciones terribles en contra de los pueblos y comunidades indígenas, con el afán de asimilarlas a la cultura mestiza, bajo el pretexto de que esto era necesario para construir una identidad nacional. Esto obligó a miles de hablantes indígenas a abandonar su lengua, arrebatándoles su palabra y forzándoles a esconder su esencia. Desde las reducciones coloniales hasta la privatización de los ejidos, en la práctica, el Estado mexicano se ha negado a reconocer el valor de sus culturas y su importancia en la construcción histórica de nuestra patria. A final de cuentas, estas acciones han resultado en que de las 170 lenguas que existían a principios del siglo pasado, 108 hayan desaparecido y otras 20 estén en peligro de extinción. Más aún, se sabe que además de los 16 millones de indígenas que reportan los censos, existen varios millones de mexicanos y mexicanas que se adscriben como indígenas pero que ya no hablan su lengua materna. Esto por el temor a la discriminación y por el temor al rechazo de nuestra sociedad. Por fortuna, con el paso de los años y las aportaciones del arte, la ciencia y los movimientos sociales, hemos comprendido los graves errores que se han cometido y reconocido que nuestra mayor fortaleza como nación radica justamente en nuestra diversidad. A través de la modificación de los artículos 14 de la Ley General de Educación y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, planteo que se obliga a las instituciones del Estado mexicano a que impulsen y coadyuven en la creación, ampliación e implementación de programas de enseñanza de lenguas indígenas en las escuelas públicas de nivel básico, medio superior y superior. Con ello, se busca contribuir a la preservación, transmisión y reproducción de las lenguas maternas que se hablan en nuestro país, así como de todo el conjunto de conocimientos, saberes, tradiciones y sistemas normativos que siempre llevan consigo. La enseñanza de las lenguas ya desde la infancia, pero también en la juventud, servirá además para el fortalecimiento de la cohesión social y la formación de una nueva e incluyente identidad nacional. Compañeros y compañeras legisladores, son capaces de imaginar, o más bien son capaces de hacer posible un país en donde las primarias, secundarias, preparatorias y universidades se puede enseñar a hablar náhuatl, zapoteco, cental, maya u otomí. Un país en donde la discriminación lingüística sea asunto del pasado y en cambio se celebre el bilingüismo y el diálogo intercultural. Un país en donde los padres y madres puedan enseñar a sus hijos el idioma heredado de sus ancestros sin temor a la segregación o el rechazo. Las lenguas indígenas deben dejar de ser relegadas a la oralidad y los espacios informales, y en cambio deben de convertirse en parte central de la educación formal de todas
y todos los mexicanos. Basta ya de apostar porque los pueblos y comunidades indígenas sean invisibles. Sus problemas son también nuestros problemas, sus esperanzas son también las nuestras, su rezago es también el rezago de México. Debemos superar la noción de que México es un pueblo mestizo con raíz indígena, porque no, señores, México no es un pueblo con raíz indígena. México es la comunión de cientos de pueblos mestizos e indígenas. Es cuanto, señora presidenta.